El trofeo se hizo añicos en el aire, como si mi mundo entero se resquebrajara con él, y el eco del metal retorcido resonó más fuerte que los jadeos de la audiencia. «Eres una abominación», gritó la directora, su voz ronca cortando el silencio del plató televisivo en directo, mientras sus ojos, inyectados en odio, se clavaban en los míos como dagas forjadas en prejuicios antiguos. En ese instante, bajo las luces abrasadoras de Girona, con millones de ojos españoles fijos en mí, Claudia, la estudiante estrella que acababa de ganar el Premio Nacional de Literatura, vi como mi amor por Marta, ese secreto frágil que habíamos guardado como un tesoro en las sombras de las murallas medievales, se convertía en el combustible de una hoguera pública. Me llamo Claudia, y todo empezó en las calles empedradas de Girona, esa ciudad catalana donde el río Onllar pinta de colores las casas medievales y el viento del norte susurra secretos entre los arcos góticos de la catedral. Tenía 19 años cuando conocí a Marta, en el primer curso de filología en la Universidad de Girona. Yo era la típica chica de barrio obrero, hija de un panadero y una costurera, con el cabello oscuro que mi madre siempre intentaba domar en coletas perfectas, pero que se revelaba en ondas indomables, como mi espíritu. Mis ojos marrones, herencia de mi abuela andaluza, siempre parecían estar buscando algo más allá de las páginas de los libros que devoraba, García Lorca, con sus odas a la Granada prohibida, o Federica Montseny, la anarquista que desafió al mundo con su pluma afilada. Soñaba con escribir mi propia historia, una que no se doblegara ante las normas invisibles que asfixiaban a las mujeres como yo. Marta era diferente. Llegó a la clase de literatura catalana como un soplo de aire fresco del Emporda, con su cabello rubio corto, cortado en un estilo que recordaba a las musas de Dalí, y unos ojos verdes que brillaban como los mosaicos de la pared de las olas en el Museo Dalí de Figueres. Tenía 20 años, estudiaba Bellas Artes, y su risa era como el tañido de las campanas de la Basílica de San Feliu, profunda, resonante, capaz de ahuyentar las sombras. Venía de una familia de viticultores, aquellos que cosechan uvas en las colinas de la Costa Brava, y hablaba con un acento ampurdanés que arrastraba las erres como si el mar mismo las pronunciara. Nos encontramos por casualidad, o eso creí entonces. Yo estaba sentada en el jardín del Hostal de los Arcos, garabateando un poema sobre amores imposibles, cuando ella se acercó con un cuaderno de bocetos bajo el brazo. «¿Estás escribiendo sobre el río que se enamora de las puentes?», me preguntó, señalando mi libreta con una sonrisa ladeada. Su voz era suave, pero había un fuego latente en ella, como las procesiones de Semana Santa en Sevilla, donde el incienso oculta pasiones contenidas. Levanté la vista, y algo en mí se removió. «No sobre puentes que sueñan con ser ríos libres», respondí, y ella se rió, sentándose a mi lado sin pedir permiso. Hablamos durante horas ese día, de las murallas de Girona que resistieron asedios medievales, de cómo la ciudad era un laberinto de pasadizos secretos donde los amantes podían esconderse de la Inquisición. No sé cómo pasó, pero al atardecer, cuando el sol teñía el Onllar de oro, su mano rozó la mía al pasar una página, y el mundo se detuvo. Fue un roce inocente, pero en ese toque vi mi reflejo en sus ojos, dos mujeres que en la España de 2025 aún navegaban corrientes subterráneas de miedo y deseo. Nuestra relación floreció en las sombras, como las bugambillas que trepan por las fachadas del Barri Vell. Nos veíamos en el Parc de la Devesa, bajo los plátanos centenarios, donde podíamos besarnos sin que los ojos curiosos de la gente nos alcanzaran. Marta me dibujaba en secreto, mi perfil contra el fondo de la Torre Gironella, con una expresión de desafío que ella juraba capturar mi alma. Yo le escribía cartas escondidas en los bolsillos de su chaqueta, poemas que hablaban de labios como olivos en la sierra, y corazones que laten al ritmo de la jota prohibida. Pero siempre con cuidado. En Girona, ciudad de catedrales y conventos, el fantasma del franquismo aún susurraba en las esquinas, familias que cortaban lazos con hijas pecadoras, curas que predicaban desde púlpitos dorados sobre amores contra natura. Mis padres, devotos de la Virgen de Montserrat, me habían educado en el respeto a la tradición, y aunque me querían, el peso de su fe católica era una cadena invisible alrededor de mi cuello. La directora del instituto donde había estudiado, doña Isabel Ruiz, era el epítome de esa España rancia. A sus 50 años, con el cabello gris peinado en un moño que parecía tallado en granito, y un traje sastre que olía a naftalina y misa de domingos, gobernaba el Colegio Sagrado Corazón como una inquisidora moderna. Había sido mi mentora en los años de bachillerato, la que me animaba a escribir ensayos sobre la generación del 27, pero siempre con una advertencia velada: el talento es un don de Dios, Claudia, pero úsalo para glorificarlo.
No para desviarte del camino recto. Rumores corrían por los pasillos. Había expulsado a una alumna por comportamiento inmoral en los 90, y su oficina estaba llena de crucifijos y fotos del Opus Dei. Yo la admiraba a regañadientes, porque gracias a su rigidez, había ganado becas y premios locales. Pero en el fondo sabía que su homofobia era un veneno lento, destilado en sermones disfrazados de consejos. Todo cambió en el otoño de 2025, cuando me enteré de que había ganado el Premio Nacional de Literatura Juvenil. Mi cuento Sombras en el Onyar hablaba de dos mujeres que se encuentran en las orillas del río, tejiendo un amor frágil contra las corrientes de la sociedad. No era explícito, nada de besos robados o noches de pasión, solo insinuaciones poéticas, como las de Lorca en su romancero gitano. Pero el jurado lo alabó por su profundidad emocional y crítica social sutil. La ceremonia se emitiría en directo por TVE desde el Auditorio de Girona, un evento que uniría a estudiantes de toda Cataluña. Marta estaba eufórica, me abrazó en nuestro rincón secreto del puente de Isabel II, susurrando: «Esto es nuestro triunfo, Claudia. El mundo verá que nuestro amor inspira belleza». Pero el miedo acechaba. Semanas antes, doña Isabel me había convocado a su oficina. «Felicidades, Claudia», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero recuerda, este premio es para la institución. No manches su reputación con caprichos juveniles». Sus palabras eran un guante de terciopelo sobre un puño de hierro. Asentí, tragándome el nudo en la garganta, y salí de allí con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. La noche antes de la gala, Marta y yo nos escapamos a las afueras de Girona, hacia las colinas de Sant Pere de Galligans, donde el monasterio abandonado nos servía de refugio. Bajo un cielo estrellado como el manto de la Virgen del Pilar, nos tendimos en la hierba. «Si algo sale mal mañana», le dije trazando el contorno de su rostro con los dedos, «prométeme que no me dejarás sola». Ella tomó mi mano, besándola con una ternura que deshizo mis miedos. «Somos como las murallas de esta ciudad, Claudia, inquebrantables. Nadie nos romperá». No podía imaginar cuán equivocado estaba todo. La mañana de la ceremonia amaneció con un sol tímido, filtrándose a través de las persianas de mi pequeño piso en el Eixample. Me vestí con el traje que mi madre había cosido, una falda plisada azul marino, evocando los uniformes del colegio, y una blusa blanca con un lazo que simbolizaba pureza. Pero en mi interior bullía una tormenta. Marta me acompañó hasta el auditorio, caminando de la mano por las ramblas de Girona, fingiendo ser solo amigas ante los transeúntes. «Respira», me dijo al despedirnos en la entrada. «Eres la poeta que el mundo necesita». Su beso en la mejilla fue un fuego que me sostuvo durante las horas de espera backstage. El auditorio bullía de vida, estudiantes nerviosos, profesores engalanados, cámaras de TVE parpadeando como ojos voraces. Doña Isabel presidía la mesa principal, flanqueada por el alcalde de Girona y un representante del Ministerio de Educación. Su presencia era imponente como una estatua de la Plaza de la Independencia, rígida, inamovible. Cuando anunciaron mi nombre, el aplauso fue ensordecedor. Subí al escenario con piernas de gelatina, el trofeo en las manos de la presentadora, un cáliz dorado grabado con Premio Nacional 2025, por la voz de la juventud, pesando como una corona de espinas. Claudia López de Girona por Sombras en el Onyar, una obra que explora los lazos humanos con maestría poética, leyó la presentadora. Acepté el premio, mi voz temblando al agradecer a mi familia, a mis profesores. Y en un impulso que ahora maldigo, a aquella persona que ilumina mis versos, como el Onyar al atardecer. El público aplaudió, pero vi el ceño fruncido de doña Isabel. Marta, en la tercera fila, me sonrió con orgullo, sus ojos verdes brillando como faros. Entonces, el desastre. Doña Isabel se levantó, pidiendo la palabra con una autoridad que silenciaba salas enteras. Como directora del Colegio Sagrado Corazón, donde esta alumna se formó, debo intervenir. Su voz, amplificada por los micrófonos, cortó el aire como un látigo. Este premio honra valores cristianos. Pero el cuento de Claudia. ¿O revela una agenda oculta? Habla de amores desviados, de pasiones que corrompen la juventud. No permitiré que esta institución sea mancillada por tal propaganda. El silencio fue absoluto. Sentí el calor subiendo a mis mejillas, el corazón martilleando como las olas contra los acantilados de la Costa Brava.
¿De qué habla?, balbuceé, pero ella avanzó hacia mí, arrebatándome el trofeo de las manos. «¿Pruebas?» «He leído el manuscrito completo, Claudia. Tus sombras son confesiones de pecado». Con un gesto teatral, lo alzó alto y ante las cámaras en directo, millones de hogares españoles sintonizados para la gala nacional, lo estrelló contra el borde del podio. El metal se dobló, el cristal de la base estalló en fragmentos que llovieron sobre el escenario como lágrimas petrificadas. Gritos ahogados llenaron el auditorio. Vi a Marta levantarse, su rostro pálido de horror, pero el shock me paralizó. «Eres una vergüenza para Girona, para España», escupió doña Isabel, su rostro contorsionado en una máscara de fanatismo. «Una lesbiana que envenena mentes jóvenes». La palabra lesbiana resonó como un trueno, desnudándome ante el país. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras recogía un fragmento del trofeo, cortándome la palma. No era sangre lo que sangraba, era mi alma expuesta en la plaza pública. El caos estalló. Periodistas gritaban preguntas, estudiantes lloraban, el alcalde intentaba calmarla. Pero doña Isabel, en su delirio, no paraba. «Han protegido esta escuela de tales influencias durante décadas. Expulsaré a cualquiera que la siga». Marta corrió al escenario, apartando a un cámara para llegar a mí. «Claudia», sollozó abrazándome mientras los fragmentos crujían bajo nuestros pies. Su calor fue mi único ancla en esa marea de humillación. En ese momento recordé las palabras de mi abuela: «En España, hija, el amor verdadero es como el flamenco, apasionado, pero perseguido por los puritanos». Pero nada me preparó para la traición. ¿Cómo había leído mi manuscrito privado? ¿Quién se lo dio? Las preguntas ardían en mi mente mientras la emisión cortaba a publicidad y el mundo virtual explotaba en redes. Claudia Onyar trending, memes de doña Isabel como inquisidora, defensores y haters chocando como toros en la plaza. Marta me sacó de allí arrastrándome por el pasillo trasero hacia el jardín del auditorio, donde los setos de Boy nos ocultaron. «Lo siento tanto», murmuró, limpiando mis lágrimas con los pulgares. «Pero no te tocarán. Lucharemos». La besé entonces desesperada, saboreando su sal y su fuerza. Pero en el fondo un secreto me carcomía. Yo misma había enviado el manuscrito a doña Isabel meses atrás, pidiendo su bendición como mentora. Un error de ingenuidad, de creer que su orgullo por mí superaría su odio. Ahora, ese acto me había condenado. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi familia me llamó desde el piso en el barrio de Pedret, mi madre llorando de: «Hija, ¿es verdad lo que dicen en la tele? Ven a casa, hablaremos con el cura». Mi padre, silencioso como siempre, solo dijo: «El honor de la familia, Claudia». Me encerré en mi piso con las cortinas corridas, ignorando las llamadas del decano de la universidad. Marta se convirtió en mi escudo, cocinaba paella en mi cocina diminuta, me leía poemas de Gloria Fuertes: «Yo soy así, y así seré, porque así nací», y me recordaba que Girona había visto revoluciones peores como la Guerra Civil, donde las mujeres lucharon en las barricadas. Pero el odio se filtraba por las grietas. En las redes, trolls anónimos me llamaban degenerada, amenaza para la juventud. Hasta recibí una carta en el buzón: «Vuelve al armario o te quemamos como a las brujas». El miedo se instaló como la niebla del Ter en invierno. Una noche Marta y yo discutimos por primera vez. «Deberíamos irnos de Girona», propuso ella, empaquetando lienzos en una maleta. «A Barcelona o a Madrid, donde nadie nos conoce». «No», respondí, mi voz quebrada. «Huir sería admitir que tiene razón. Doña Isabel ganó porque yo me escondí. Ahora, debo enfrentarla». Era una decisión difícil, nacida del resentimiento, quería justicia, no exilio. Pero en mi corazón, el amor por Marta se profundizaba, un bálsamo contra la herida. Sus abrazos nocturnos, susurrando «te quiero, mi poeta del río», me recordaban por qué valía la pena pelear. Entonces llegó la intervención inesperada. Una semana después, un correo del Ministerio de Educación: «Cita urgente con la directora nacional, Elena Vargas». ¿Quién era ella? Una figura legendaria en los círculos educativos, 60 años, feminista declarada, exiliada durante la transición, con un currículum que incluía reformas por la igualdad y en escuelas públicas. Su oficina en Barcelona era un bastión de libros prohibidos y banderas arcoíris. Porque yo,
Le pregunté a Marta mientras preparábamos el viaje en tren. Porque el escándalo llegó alto, respondió ella apretando mi mano. Y porque España, al fin, escucha a las que gritan. El tren serpenteaba por la costa, pasando por Blanes y sus jardines botánicos, y yo revivía el momento del trofeo roto en mi mente. Cada fragmento era una metáfora, mi infancia en el Sagrado Corazón, donde doña Isabel me premiaba por ensayos piadosos, mi primer beso con una chica en la fiesta de San Narcís, ahogado en vergüenza, el manuscrito enviado en un arrebato de vanidad. Fui una tonta, confesé a Marta, la cabeza en su hombro. No, dijo ella, besando mi frente. Fuiste valiente. Y lo seguirás siendo. Barcelona nos recibió con su bullicio caótico, un contraste con la serenidad medieval de Girona. El AVE nos dejó en Sants y desde allí un taxi nos llevó al edificio modernista del Ministerio, con sus balcones forjados como en las novelas de Vázquez Montalbán. Elena Vargas me esperaba en una sala con vistas a la Sagrada Familia, su silueta recortada contra las torres gaudianas que simbolizaban, para mí, la belleza retorcida del amor no convencional. Era una mujer imponente, cabello plateado corto, gafas de montura gruesa y un traje pantalón que gritaba autoridad sin ostentación. Sus ojos de un azul acero me escrutaron con empatía, no lástima. Siéntate, Claudia. Y trae a tu acompañante, dijo señalando a Marta con una sonrisa cálida. Nos sirvieron café solo, fuerte como el carácter catalán, y café con leche para mí, que siempre preferí la dulzura en tiempos amargos. Lo que pasó en Girona fue una barbaridad, comenzó sin preámbulos. Doña Isabel Ruiz representa lo peor de la España posfranquista, el clericalismo disfrazado de educación. He visto el vídeo viral, todo el país lo ha visto. Tu cuento es una joya, Claudia. Habla de resiliencia, no de desviación. Sus palabras fueron un bálsamo, pero el conflicto latía bajo la superficie. ¿Por qué no actuaste antes?, le pregunté, mi voz un hilo. Elena suspiró, tamborileando los dedos en la mesa. El sistema es lento como la burocracia española. Pero ahora, con la presión mediática, The Guardian lo cubrió como escándalo y en Cataluña, podemos movernos. Quiero que testifiques en una investigación formal contra el Sagrado Corazón. Podrías demandar por difamación, discriminación. Y hay rumores de que doña Isabel encubrió abusos pasados en la escuela. El aire se espesó. ¿Abusos? Mi mente voló a recuerdos borrosos, una compañera de clase, expulsada en silencio por problemas familiares, susurros de toques inapropiados por un profesor. No sé si estoy lista, admití, mirando a Marta. Ella asintió, su mano en mi rodilla bajo la mesa, un gesto de solidaridad silenciosa. Entiendo el miedo, dijo Elena. Yo lo viví en los 70, arrestada por una manifestación feminista en Madrid, marcada como roja y pervertida. Pero el silencio es el aliado de los opresores. Piensa en las niñas que vendrán después de ti en Girona. Hablamos durante horas de la ley de memoria democrática, que obliga a las escuelas religiosas a revisar sus estatutos, de becas para artistas LGTBI que ella impulsaba. Al final, firmé un acuerdo preliminar, mi pluma temblando como en el escenario. De vuelta en Girona, el peso de la decisión me aplastó. Marta y yo nos refugiamos en su estudio en el barri Suqueca, un ático con vistas a las torres de la catedral. Pintaba furiosamente, un lienzo de doña Isabel como una figura medieval con antorcha, y yo, un río serpenteante que se bifurca pero no se rompe. Es arte terapia, bromeó, pero sus ojos estaban rojos de noches en vela, respondiendo a haters en X, antes Twitter, que la llamaban cómplice de la degenerada. Nuestra intimidad se volvió refugio y campo de minas. Una noche, después de una cena de butifarra y monjetes, comida reconfortante de la tierra, nos acurrucamos en el sofá. Te amo, Claudia, murmuró, sus labios rozando mi cuello. Fue un momento tierno de caricias que hablaban de consuelo, no de pasión carnal. Pero el teléfono vibró, un mensaje de mi hermana menor, mamá no come desde lo de la tele. Dice que has roto el corazón de la familia. El llanto me vino en oleadas y Marta me sostuvo, susurrando catalanadas de cuna que su abuela le cantaba. El conflicto se agudizó cuando doña Isabel contraatacó. En una entrevista en COPE, la emisora católica, declaró, Claudia era una alumna prometedora, pero el diablo la tentó con ideales modernos. Mi acto fue un exorcismo público por el bien de la juventud.
La indignación explotó, manifestaciones en la Plaza del Bi, con pancartas de amor es amor y banderas esteladas arcoíris. Pero también amenazas, pintadas en mi portal, lesbianas fuera de Girona. Decidí no salir sola, y Marta dejó sus clases para acompañarme, su propia familia, progres más abiertos presionándola, elige, hija, tu carrera o esta. ¿Aventura? La traición más profunda vino de dentro. Una tarde, revisando correos viejos, encontré el hilo con doña Isabel. No solo le envié el manuscrito, le confesé, en un párrafo borracho de euforia postbeca, he encontrado el amor en brazos de una mujer mentora. ¿Es esto pecado o gracia? Su respuesta, que ignoré entonces por optimismo, ora, Claudia. El Señor corrige a los que ama. Me había delatado a mí misma, en un acto de vulnerabilidad que ella torció como arma. El resentimiento me consumió porque confié en ella, en esa España donde las mujeres aún piden permiso para amar. Marta lo supo todo esa noche. Fuiste humana, dijo abrazándome en la cama, el aroma de su perfume, jazmín de Lampurda, calmando mi tormenta. Y por eso te amo más. Hicimos el amor con la delicadeza de quien reconstruye un jarrón roto, toques suaves, promesas susurradas, un lazo que se fortalecía en la adversidad. Pero al amanecer, un nuevo secreto emergió, Marta estaba embarazada. No de mí, claro, habíamos soñado con adopción algún día, sino de una relación fugaz años atrás, con un ex que la dejó por no ser lo bastante tradicional. Lo descubrí hace semanas, confesó, lágrimas en los ojos. Pensé que te alejaría con todo este caos. El shock fue un puñetazo. ¿Por qué no me lo dijiste?, grité retrocediendo. Porque temía perderte. Eres mi todo, Claudia. La habitación se llenó de silencio acusador. Mi mente giraba, el bebé un recordatorio de su pasado heterosexual, de un mundo que nos negaba la maternidad natural. Sentí celos irracionales, no del ex, sino de esa posibilidad que ella tuvo y yo nunca. Necesito tiempo, dije saliendo a la calle bajo la lluvia torrencial, las murallas de Girona borrosas como mis emociones. Caminé horas empapada, hasta el río Onyar. Me senté en el puente recordando nuestro primer beso allí. ¿Era esto el fin? La decisión era agonizante, perdonar su secreto, o dejar que el miedo nos separara. En la España de mis abuelas, las mujeres elegían el silencio por amor, yo quería rugir. Los días siguientes fueron un limbo gris, como el cielo de noviembre en Girona. Dormía en el sofá de mi piso, evitando el estudio de Marta, mientras el bebé, una vida inocente en su vientre, se convertía en el fantasma entre nosotras. Ella me enviaba mensajes, fotos de ecografías, poemas míos recitados en voz baja para nuestro futuro hijo. Yo respondía con monosílabos, mi corazón un nudo de empatía y rabia. ¿Cómo podía odiarla por algo que no controlaba? Pero el dolor era real, en un mundo que nos negaba la familia tradicional, su embarazo era un recordatorio cruel de desigualdades profundas. La investigación avanzaba, dándome un propósito. Elena Vargas me citó de nuevo, esta vez con abogados del Estado. Hemos encontrado pruebas, dijo en una videollamada, su rostro pixelado pero firme. Doña Isabel alteró registros para encubrir un caso de acoso homofóbico en 2018. Una alumna se suicidó, lo taparon como accidente. El horror me dejó muda. Recordé a esa chica, Laura, de mi curso, risueña, con un crush no correspondido por una compañera. Desapareció un verano, y doña Isabel sermoneó sobre tentaciones juveniles. Lágrimas ardientes cayeron, mi humillación palidecía ante esa tragedia. Usaremos tu testimonio para abrir el caso, continuó Elena. Pero prepárate, contraatacarán. Y lo hicieron. El Sagrado Corazón emitió un comunicado, la directora actuó por moral cristiana. Claudia López difama con mentiras izquierdistas. Mi familia se dividió, mi hermana vino a Girona, abrazándome por primera vez sin reservas. Mamá rezará por ti, pero yo estoy orgullosa, dijo. Mi padre en una llamada tensa murmuró, si es lo que eres, enfréntalo con dignidad. Como un López. El alto trao llegó inesperado como un rayo en la tormenta. Una semana después TVE anunció un debate en directo, Educación y valores en la España actual. Invitaron a doña Isabel, a Elena Vargas. Y a mí. Marta me encontró en el río esa tarde, su silueta recortada contra el crepúsculo.
No vayas sola, suplicó su mano en el vientre incipiente. Déjame estar contigo. Miré sus ojos agotados pero luminosos, y el muro se resquebrajó. Lo siento, dije abrazándola. El miedo me cegó. Ese bebé. Será nuestro si me dejas. Nos besamos bajo la lluvia, un beso de reconciliación que sabía a olivas y mar, sellando una promesa: enfrentaríamos el mundo juntas. El debate se emitía desde el mismo auditorio de Girona, un círculo cruel del destino. El plató estaba abarrotado: activistas con pañuelos arcoíris, madres católicas con rosarios, periodistas oliendo sangre. Subí al escenario con Marta a mi lado por primera vez pública, mi mano en la suya como un talismán. Doña Isabel ya estaba allí, erguida como una torre, flanqueada por un obispo local. Bienvenida de vuelta al circo, Claudia, siseó al pasar. El moderador, un periodista de TVE con acento neutro, abrió: Señora Ruiz, ¿justifica romper un premio en directo? Ella se lanzó: era mi deber. Claudia promueve el lobby gay, destruyendo familias. En el Sagrado Corazón, educamos en valores eternos, hombre y mujer, unidos por Dios. El público murmuró, un abuche vino de las filas progres. Mi turno. El corazón me latía en la garganta, pero miré a Marta, y las palabras fluyeron. Doña Isabel, usted me enseñó a amar la literatura, pero torció mi voz para su odio. Mi cuento no es propaganda, es verdad. Amo a Marta como usted amó su vocación. ¿Por qué mi amor es pecado y el suyo virtud? Lágrimas asomaron, pero mi voz se fortaleció. Y Laura, la chica que se quitó la vida en 2018. ¿Su accidente fue también un exorcismo? El silencio fue ensordecedor. Doña Isabel palideció balbuceando mentiras. Calumnias. Pero Elena Vargas intervino por vídeo, su imagen proyectada en pantalla gigante: tenemos documentos, Isabel. El ministerio suspende al Sagrado Corazón de fondos públicos hasta investigación completa. Y usted, señora, enfrentará cargos por discriminación y obstrucción. El plató explotó: aplausos, gritos, flashes cegadores. Doña Isabel se levantó temblando, y por un instante vi grietas en su armadura. ¿Remordimiento? ¿Miedo? Esto es la España laica destruyendo la fe, vociferó, pero su voz se quebró. Salió del escenario escoltada por seguridad, dejando un vacío que el país llenó con indignación. Marta y yo nos abrazamos ante las cámaras, nuestro beso, casto, emotivo, un símbolo. Las redes ardieron: justicia para Claudia, apoyo de celebridades como Rosalía, que tuiteó, orgullo catalán en las sombras del Onllar. Pero el costo fue alto: amenazas anónimas, mi familia fracturada aún. Esa noche en casa, Marta y yo hablamos hasta el alba. El bebé nacerá en primavera, dijo, guiando mi mano a su vientre. Sentí un aleteo, un milagro diminuto. Lo llamaremos Onllar, si es niño; sombras si niña. Reímos, lloramos, y en ese lazo encontré redención. Los meses siguientes tejieron sanación y cicatrices. La investigación contra doña Isabel culminó en su dimisión, cargos por negligencia en el caso de Laura, y una multa por discriminación que financió becas LFBI en Girona. Ella se retiró a un convento en Montserrat, murmurando oraciones a la moreneta, pero rumores decían que escribía memorias confesionales, un tardío acto de contrición. Nunca me disculpó directamente, pero en una carta anónima, su caligrafía inconfundible, leí: perdóname, Claudia. El miedo me convirtió en monstruo. La quemé en el río, liberando humo como incienso de perdón incompleto. Mi familia se recompuso a retazos. Mi madre vino a Girona para el ultrasonido, cruzándose de manos ante la pantalla: es un niño, gracias a Dios. Besó mi frente susurrando: el amor es misterio, hija. Si te hace feliz, bendíceme con nietos. Mi padre, pragmático, trajo una cuna tallada en roble de los Pirineos, para el futuro poeta. No todo era perfecto: discusiones sobre bautizos, tensiones en cenas navideñas, pero el lazo se fortaleció como las raíces de un olivo centenario. Marta y yo nos mudamos a un piso más grande en el Mercadal, con vistas a la plaza donde se celebra la Feria de Girona. Ella pintó murales en las paredes: ríos entrelazados, mujeres de la historia catalana, Casilda, la judía enamorada, abrazadas. Yo retomé la escritura publicando Onllar renacido, un libro que expandía mi cuento, dedicado a Marta y al pequeño que nos une.
Vendió miles traducido al catalán y castellano, y me invitaron a lecturas en la Feria del Libro de Frankfurt. Pero siempre volvía a Girona, mi ancla. El bebé llegó en abril, bajo un sol que pintaba las flores de los balcones. Lo llamamos Joan Onllar por el río y el santo patrón. Su llanto fue como el tañido de campanas en San Feliu, anuncio de vida nueva. Marta, exhausta pero radiante, me miró desde la cama del hospital. Somos una familia, Claudia. Contra viento y marea. Lo acuné su cabecita rubia como la de su madre, y juré protegerlo de las sombras que nos acecharon. Elena Vargas nos visitó semanas después, trayendo un ramo de rosas de Damasco, símbolo de amor en la tradición andalusí. Has cambiado España, Claudia. La ley de igualdad en escuelas avanza gracias a ti. Hablamos de Futuro, una fundación para artistas queer en Girona, con talleres en el antiguo monasterio de Galligans. Y tú, directora honoraria, bromeó. Pero la humanización vino en lo pequeño. Una tarde paseando por el Park Güell, no, espera, por el de la Devesa, encontramos a una pareja de abuelas lesbianas, jubiladas de la transición. Vimos tu debate, dijo una con acento valenciano. Nos inspiraste a salir del armario después de 50 años casadas en secreto. Lágrimas compartidas, un abrazo que cruzaba generaciones. Hoy, 2 años después, miro a Joan corretear por las murallas, Marta a mi lado, pincel en mano. El trofeo roto es una escultura en nuestro salón, fragmentos soldados con oro, al estilo japonés kintsugi, símbolo de belleza en la fractura. Escribo esta historia no por venganza sino por empatía, para doña Isabel, prisionera de su tiempo, para las Claudies silenciadas en pueblos remotos, para las Martas que cargan pesos invisibles. En Girona, ciudad de puentes y ríos, el amor fluye, a veces turbulento, pero siempre hacia el mar. Y yo, Claudia López, he aprendido que la verdadera poesía no está en las palabras intactas, sino en las rotas que se reconstruyen. Con coraje, con amor, con la fuerza de las mujeres que, como el Onllar, reflejan el cielo en sus profundidades.